de sedentarismo, de inactividad física, y por lo tanto los colegios son un punto muy importante para poder lograr cambios de estilo de vida, nivel de actividad física, romper el tiempo sedentario. Y por lo mismo les voy a mostrar evidencia científica que hemos estado haciendo en nuestro grupo de investigación y también algunos estudios que se vienen haciendo a nivel mundial sobre cómo podría mejorar, en este caso, la salud integral, ya sea física, metabólica, emocional de los escolares. Actualmente se sabe que hay una pandemia, ¿cierto? Y ya pasamos la pandemia del COVID, que tuvimos años bastante complejos, pero esto continúa y tenemos una pandemia de inactividad física, de sedentarismo, donde los escolares actualmente pasan mucho tiempo en pantalla, muchas horas del día destinadas a redes sociales, destinadas al teléfono, y los colegios no son la excepción. Actualmente en el colegio se juega poco, de hecho la mayor parte del tiempo dentro del colegio se destina a estar sentado en el celular y eso tiene mucho efecto negativo en la salud. De hecho hay muchos estudios que muestran que hay una alteración muy importante entre el uso del teléfono principalmente y variables cognitivas como la concentración, atención, inhibición, y por lo mismo se requieren en cierta forma lograr cambios, intervenciones para reducir el tiempo en pantalla. De hecho hay muchos colegios en el mundo que actualmente están optando a prohibir el uso del teléfono en los colegios. Es algo drástico, es algo duro, se puede decir complejo, pero ya es tanto el uso en pantalla que finalmente colegios están buscando esa posibilidad de no más celular dentro del colegio para que los niños logren una atención y estar 100% concentrados en la jornada escolar. Como consecuencia de este comportamiento de sedentarismo, de inactividad física, hay un alto aumento en los niveles de obesidad a nivel mundial y sobre todo en etapa escolar, y esto conlleva un sinnúmero de enfermedades metabólicas asociadas, como lo es la obesidad, la hipertensión arterial, como lo es la diabetes tipo 2, y eso está causando muchos daños en la salud. Y lo más alarmante de esto es que antes estas enfermedades se veían en edades mucho más avanzadas. Ahora, en el último año se sabe que hay niños en etapa infantil que están con obesidad y como consecuencia están en riesgo de sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, están también con riesgo de osteopenia y como consecuencia hay muchas enfermedades metabólicas, como comenté anteriormente, vinculadas a la obesidad, en este caso que sigue en aumento a nivel mundial y sobre todo en países como Chile, Brasil, Colombia, que siguen en aumento constantemente. Ahora bien, hay un concepto muy importante que en el último tiempo viene ganando bastante fuerza, importancia, y es el concepto de escuelas activas, ¿ya? Este concepto, de cierta forma, busca lograr cambios desde el contexto escolar, pero al mismo tiempo busca que se involucre todos, en realidad, la familia, docentes, los directores, para lograr cambios, en cierta forma, porque se sabe que efectivamente el colegio es un espacio que es clave para lograr hábitos de vida saludable. De hecho, los escolares pasan alrededor de 8 o 9 horas dentro del colegio y hay muchos espacios como, por ejemplo, recreos, la misma clase de educación física, las mismas clases académicas, por ejemplo, de lenguaje, matemáticas, ciencias, son espacios para lograr romper el tiempo sedentario. El tiempo escolar también es muy importante, por ejemplo, actividades fuera del contexto escolar son relevantes para lograr intervenciones con deporte, con actividades. La forma, por ejemplo, en cómo los escolares van hacia el colegio, si van en bicicleta, si van acá en Colombia se usa mucho moto, por ejemplo, o mezclan transporte, caminata, bicicleta, eso es fundamental. Y por último, las familias, en este caso, juegan un rol importante para lograr que estos hábitos de vida saludable sean importantes, porque en muchas ocasiones la familia es un espejo, es un referente para que los niños hagan actividad física, sean mucho más activos y por consiguiente se logre reducir el tiempo en pantalla que se usa en el día a día. Una anécdota, por ejemplo, en Chile hay muchas complicaciones porque cuando uno come, en este caso el almuerzo o la cena, se usa mucho el celular, mucho el teléfono. Acá en Colombia no sé si pasa lo mismo, si la misma realidad, pero en Chile es un tema que se está estudiando y hay estudios que muestran que cuando uno está comiendo en el teléfono, la sensación de saciedad nunca llega. O sea, yo puedo estar viendo una tele o un teléfono mientras como y es como que si nunca hubiera comido nada.
estrés, y se busca también que se vuelva a lo que era antes, que las familias se sentaban en la mesa, era un espacio que era sagrado, se puede decir, importante, y el uso del teléfono estaba prohibido. Ahora uno va a un restaurante en Chile o en distintas partes y ve que están toda la familia con el teléfono en la casa y nadie conversa con nadie. Y de cierta forma hay que partir por los cambios mínimos, y esos son dentro de la familia, para lograr que posteriormente sea más activo y sea mucho más saludable. Este sería como el escenario que yo espero en algún momento, el óptimo, ¿cierto? Que sean escuelas donde se intervenga recreos, clases de educación física, la clase de matemática, que cada una hora se pare, los niños corran, que los chicos vayan activamente al colegio, ya, en bicicleta. Ahora, eso requiere también de un acompañamiento estatal, donde haya seguridad, por ejemplo, haya ciclovía, que los padres se sientan seguros, por ejemplo, de enviar a los niños hacia el colegio en bicicleta. Y eso se requiere tiempo, se requieren cambios grandes, porque es muy complejo que si el país no entrega las herramientas de seguridad, ¿cierto?, de ciclovía, de espacio, se logre que los niños sean activos físicamente o vayan al colegio en bicicleta. Que en las mismas clases de educación física sean intensas, ¿ya? Actualmente se sabe que el tiempo efectivo, y les voy a mostrar algunos estudios al respecto, en la clase es muy bajito, ¿ya? Y los niños se están moviendo poco, y de cierta forma este concepto de escuela activa busca que se intervenga no solo clases de educación física, sino que también se intervenga todos los espacios que el escolar está: recreo, al inicio de la jornada escolar, la clase de matemática, la jornada post-colegio, todo. Eso es como lo que busca este concepto de escuela activa, ¿vale? Ahora, hay ciertas recomendaciones que son poco conocidas dentro del contexto universitario o dentro de las investigaciones, y si bien es sabido que hay recomendaciones de actividad física diaria, como por ejemplo cumplir con 60 minutos diarios de actividad física moderada y vigorosa, pasar menos de 2 horas al día en tiempo en pantalla de ocio, ¿cierto?, o dormir al menos entre 7 y 9 horas, eso está establecido y todos lo sabemos y es comúnmente conocido. Pero también hay recomendaciones que son dentro del colegio, las que los chicos deben cumplir al estar en el colegio o en la jornada escolar, y como por ejemplo los chicos deben cumplir al menos el 50% del tiempo de la clase de educación física debe ser de intensidad moderada y vigorosa. Y eso no se está cumpliendo. O sea, muy pocos colegios actualmente cumplen. O sea, si hay 90 minutos que dura en casi todas las partes del mundo la clase de educación física, al menos 45 minutos deben ser de intensidad moderada y vigorosa. Y eso realmente no está pasando. Lo otro, recreo, ¿ya? En casi muchos países al menos son 2 recreos de 15 minutos, ¿ya? Y lo que se busca como recomendación es que al menos el 40% del tiempo total de los recreos sean actividad física moderada y vigorosa. ¿Ya? Eso actualmente no se está cumpliendo, es muy difícil que se haga. Que la jornada escolar completa, que el tiempo total que los chicos pasan entre 6 y 8 horas sea al menos del 50% de intensidad moderada y vigorosa. Al menos que se cumplan 12.000 pasos por día dentro de la jornada escolar. Y por último, que los pasos en la escuela sean entre 5.000 pasos por día entre recreo en este caso y la clase de educación física, ¿vale? Con estas recomendaciones, o con estos puntos de corte en este caso, podemos tener una referencia para saber dónde estamos parados como colegio, como establecimiento, y de cierta forma lograr intervenciones para que los chicos se muevan más, hagan más pasos por día, pasen menos tiempo sentados, que la misma clase de educación física sea mucho más intensa en movimiento, por ejemplo, quizás la estrategia de metodología de la clase es mucho más estática, quizás se tiene que modificar eso. Hay muchas partes que, por ejemplo, hay tiempo perdido en instrucciones, en juntar los materiales, en moverse del gimnasio, y eso genera también que el tiempo efectivo se vea disminuido. Ahora bien, hay muchas variables que se pueden investigar dentro del contexto escolar y nos contamos como por ejemplo alimentación. Ya hay estudios que hemos realizado con colegas de España que hemos evidenciado que el consumo de alimentos ultraprocesados se vincula de forma negativa con la cognición y el aprendizaje de lo escolar. ¿Ya? Esto sumado a ser sedentario, a tener una mala condición física, se forma una
un componente que es bastante negativo y es necesario lograr intervenciones para al menos ir cambiando estos hábitos. La motivación también es importante. Si el chico está desmotivado o no tiene práctica o no tiene ganas de hacer actividad física, lo más probable es que siga siendo inactivo y no logre, en este caso, mejorar su salud, ¿vale? Hay que intentar siempre buscar motivaciones. Si le gusta andar en bicicleta, le gusta caminar, intentar por ahí entrar y lograr que los chicos logren buenos hábitos de actividad física. Estudios también en sedentarismo, y actividad física es fundamental. De hecho, actualmente se sabe que el tiempo sedentario influye de forma distinta en nuestra salud. Es muy distinto estar viendo televisión, por ejemplo, o estar jugando un videojuego, o estar leyendo un libro, ¿vale? Si bien son conductas sedentarias, la forma de ese tiempo sedentario es distinto y se sabe, por ejemplo, que el tiempo en televisión, mientras uno ve tele en este caso, es el más perjudicial para la salud cognitiva, por ejemplo, versus estar en un computador haciendo una demanda cognitiva, haciendo un trabajo o estar jugando un videojuego, ¿vale? Por eso es importante que, si bien estar sedentario es negativo, la forma o el comportamiento sedentario también influye mucho en cómo afecta a nuestra salud en este caso. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho en gamer, que son estos jugadores de videojuegos, donde efectivamente pasan muchas horas sentados, pero sí tienen beneficios importantes a nivel cognitivo, porque están constantemente en atención, están con estímulos constantes y eso genera que estén en estado de alerta. Versus, por ejemplo, el ver tele, que uno está en un estado alfa, que se llama, donde hay una demanda cognitiva que es bastante y tiene otras 8 horas para hacer algo, ¿no? Y las 8 en sueño. O sea, ellos se deberían hacer el tiempo de juego de trabajo para ellos con actividad física y ejercicio. Hay aspectos cualitativos que también son importantes, como por ejemplo la respuesta de los profesores a la sensación de la misma clase de educación física, las percepciones emocionales, que son importantes poder investigar y poder analizar. Indicadores de rendimiento académico, cómo se vincula con la condición física, con la actividad física, con la alimentación, con el tiempo sedentario, etc. Y también aspectos vinculados, como comenté anteriormente, asociados a cognición, memoria, atención, inhibición, y también a las notas, que es importante poder conocer en este contexto escolar, y son puntos claves para lograr una investigación que sea óptima y de una buena calidad. Ahora bien, vamos a ver el contexto en este caso, lo que pasa en el mundo actualmente, y hay muchos estudios que asocian a la clase de educación física como relevante para mejorar los hábitos, pero muchas veces contamos con 1 o 2 horas por semana para hacer clases de educación física y es muy difícil que la responsabilidad se caiga en este caso o sea de la clase de educación física, siendo que hay muchos más componentes que son importantes. Y en este caso, centrado a la clase de educación física, hay estudios que muestran que el tiempo efectivo de la clase varía entre 10 y 20 minutos, o sea, de 90 minutos total, los chicos se mueven 10 y 20 minutos de intensidad motora vigorosa. Eso es bastante poco, y vimos recién que las recomendaciones piden que al menos sean 50% de intensidad motora vigorosa. ¿Vale? Hay aspectos que se deben considerar, como por ejemplo, quizá los espacios, quizá infraestructura, materiales, pero muchas veces recae también en la forma en cómo se organizan las clases. Y si tengo 40, 50 estudiantes, lo más recomendable es tener una estrategia para que todos los chicos se estén moviendo al mismo tiempo y lograr, en este caso, que el porcentaje de actividad física sea mucho mayor y supere, en este caso, los 10 o 20 minutos que muestran los estudios a nivel mundial. Otro punto importante son los recreos, ¿ya? Y se sabe que los recreos son un espacio fundamental porque si un niño, por ejemplo, se mueve en 2 recreos de 15 minutos, lo más probable es que alcance el 50% de las recomendaciones del día de actividad física moderada y vigorosa dentro del recreo. Ya es fundamental que se busque, en este caso, intervenir los recreos mediante música. Hay muchos estudios que muestran que con solo poner música en los recreos, los chicos aumentan su nivel de actividad física. O, por ejemplo, colegios de escasos recursos pintan el piso, hacen estaciones, ¿cierto? Pintan círculos. Ya los chicos con eso saltan, corren, se mueven más. Ahora bien, hay otros colegios con mucho más recursos que ponen materiales, ponen estas máquinas que los chicos pueden trepar, se pueden colgar, y ahí se requiere un costo, ¿cierto?, mayor, pero se pueden hacer cambios importantes desde donde estemos, en este caso. Y si no hay recursos, bueno, pintamos el piso, ponemos música, que los chicos ocupen los materiales para que
porque actualmente yo creo que muy pocos colegios cumplen con el 40%, que es el tiempo que se recomienda en intensidad moral de los. O sea, están todos por debajo porque están en el teléfono y están en muchos juegos que son mucho más sedentarios. Ahora bien, hace un tiempo atrás hicimos un estudio que fue bastante sencillo, ahí tuvo una repercusión muy importante en Chile sobre todo, donde comparamos colegios, eran 20 colegios que comparamos colegios que iban con buzo o uniforme deportivo versus colegios que iban con uniforme tradicional, ¿vale? Hombres con corbata, camisa y mujeres con falda, en este caso, y zapatos. Este estudio tuvo una repercusión importante porque, de hecho, el Senado en Chile se tomó de esto, ¿ya? Y se creó como un proyecto para que todos los colegios de cierta forma cambiaran su uniforme, que es un uniforme tradicional, y fueran todos con buzo. Esto fue hace 7 años y actualmente se sigue discutiendo y muchas veces pasa por el colegio, en este caso por el director, si él quiere o no cambiar este tipo de uniforme, ¿vale? En este estudio encontramos que los chicos que van con buzo, en este caso, juegan mucho más al día, se mueven más y aparte tienen menor riesgo de hacer bullying y recibir bullying, solamente con el hecho de ir con uniforme deportivo, ¿ya? Ahora, en este estudio entrevistamos también a los padres, a los directores, y en muchos casos los padres eran los principales reactivos a que los chicos fueran, por ejemplo, con buzo deportivo o uniforme, ¿vale? Donde ellos lo atribuían a que con uniforme se veía más bonito, iban más ordenados, era el sello del colegio, siendo que se le mostraba toda la evidencia científica vinculada a que ir con uniforme deportivo jugaba más, tenía menos bullying, tenía mejor salud mental, y aún así su percepción era que era mejor el uniforme general en este caso, ¿vale? Este uniforme, al menos en Chile, fue instaurado en un periodo de dictadura, en los años 70, y lamentablemente sigue aún como una política pública dentro de los colegios chilenos, donde ha costado mucho que se cambie, porque es un sello propio del colegio, algo que lo distingue, pero fue algo que se hizo en otro contexto, en un periodo de dictadura autoritario, y estamos a 2025 y actualmente muchos colegios siguen con esto, y es lamentable porque otros colegios de escasos recursos o vulnerables han tomado estos estudios y han cambiado todo el uniforme a uniforme deportivo y han visto cambios muy importantes en la convivencia, en los niveles de actividad física, en la salud mental y otras variables vinculadas con el solo hecho de cambiar el uniforme y moverse más y estar mucho más libre. Este mismo estudio lo replicamos en todo lo que son los datos en Chile, que son del CIMSE, que es una prueba que se usa para medir condición física y también para medir aptitudes académicas, principalmente el lenguaje, matemática. Y acá fue un estudio con mucho más participantes, era cerca de 8.000 en todo Chile. Hicimos la misma comparación, pero esta vez lo asociamos con capacidad cardiorrespiratoria, ya, con el VO2 máximo, en este caso medido con el test de 20 metros, y también con riesgo cardiometabólico medido con el perímetro de cintura de estatura. Y acá encontramos que efectivamente los chicos que van con uniformes deportivos tienen una mejor aptitud de cardiorrespiratoria y fuerza muscular, y al mismo tiempo tienen menor riesgo cardiovascular, porque el índice de cintura de estatura es menor, ¿vale? Con el solo hecho de ir con buzo deportivo, dice, cuesta mucho cambiar el uniforme. ¿Será una política pública? ¿Será algo tan complejo? O muchas veces pasa por el colegio en sí, directores, padres, que quizás se reúnan, conversen y decidan, bueno, ahora vamos todos con un uniforme deportivo. Y veamos qué pasa, porque los estudios muestran que el uniforme tradicional no tiene un beneficio asociado, añadido a solamente distinguirse un colegio a otro. Solamente eso, ¿vale? Y limita el movimiento. Hay mayor percepción de bullying, el niño juega menos, etc. Muchas veces cuando fuimos curiosos y quisimos ver, bueno, si hicimos todo esto en Chile, que mostramos que efectivamente habían beneficios del uso del uniforme en la salud de los escolares, veamos qué es lo que pasa a nivel mundial. Hicimos una revisión sistemática que está actualmente en etapa final para ser publicada en Frontier, y esta revisión vimos qué pasaba en el contexto a nivel mundial y incluimos
uniforme tradicional, encontramos que la mayoría de los estudios vieron beneficios en el nivel de actividad física, en el tiempo de juego, en el riesgo cardiovascular, en el tiempo sedentario, en la condición física. Sin embargo, en variable vinculada a cognición y rendimiento académico no hubieron entiendo el punto, la sudadera se ensucia más fácil. directamente otro informe que es la cognición, pero a largo plazo, como efecto crónico, se puede pensar que a lo mejor si el chico se mueve más, es más activo, ¿cierto? Cumple con las recomendaciones, es más probable que en el largo plazo, como efecto crónico, sí logre mejorar estos parámetros vinculados a cognición y a rendimiento académico, ¿vale? Pero como efecto agudo, es muy difícil que alguien que vaya con un uso, un uniforme deportivo, un uniforme tradicional, mejore sus notas, por ejemplo. En el momento eso es impensable, pero sí como efecto crónico quizá de adaptaciones se puede lograr un cambio escolar importante. Hay otra variable que es fundamental y países como España son muy pioneros en esto, son referentes, que es el transporte activo hacia el colegio. Y ellos tienen las condiciones de infraestructura, de ciclovías, de seguridad que permiten que los chicos se muevan activamente al colegio o mezclen, por ejemplo, el transporte público, el metro, el micro con la bicicleta, porque está instaurado el sistema. En Chile, lamentablemente, no es así, es impensado que en hora peak del metro, por ejemplo, alguien suba en bicicleta. Acá en Colombia sé que pasa lo mismo. Acá en el micro he visto colapsado también en hora peak, en hora punta, y en Chile pasa lo mismo. Entre las 6 y las 8 no cae nadie en el metro y subir una bicicleta a esa hora no tiran para abajo el metro antiguo. Así que en Colombia en España perdón, tienen este sistema de active commuting donde los chicos mezclan transporte pasivo, que puede ser metro, puede ser micro, con la bicicleta, y hay muchos beneficios vinculados del transporte activo con la condición física, con la seguridad de sí mismo de los niños, con la salud mental, con la cognición, con el solo hecho de moverse activamente hacia el colegio, ¿vale? Es más, ellos tienen una asignatura en el colegio y en la universidad también que es de uso de la bicicleta, y les enseñan cómo hay que andar en bicicleta, respetar las señales, ser cuidadoso, el uso del casco. Ellos tienen una asignatura que le va enseñando en este caso cómo ser un ciudadano que se pueda coordinar y adaptar y convivir con los autos, en este caso con la micro, que es bastante complejo. Ahora bien, vimos el uniforme, vimos el transporte activo, pero hay muchos estudios también que muestran que es importante hacer actividad física antes del inicio de la jornada escolar. ¿Ya? Es clave. Y en muchos colegios se usa esa hora, que es el inicio, para las instrucciones. Hay muchos colegios que cantan el himno nacional al inicio o el himno del colegio, siendo que si bien es importante, quizá el tiempo, que son 15-20 minutos, se debe utilizar para otro tipo de intervención. Y este es un programa que se hizo en el Reino Unido, que se llama La Milla Diaria, ya, que es bastante conocido actualmente, y esto partió como una intervención que hizo un director de una escuela bastante rural, bastante de escasos recursos, donde encontró que los escolares tenían sobrepeso, ¿vale? Y él era un director bastante activo con el deporte, andaba en bicicleta, muy motivado. Dijo, bueno, si los chicos están con sobrepeso, voy a hacer una intervención en ellos, y el tiempo que uso en la mañana en dar instrucciones, en estar estático, lo vamos a usar en hacer una milla. Una milla es como 1.4 kilómetros más o menos, ¿ya? Y como puedan, caminando, corriendo, trotando, niños con sobrepeso, con obesidad, y era con uniforme, ni siquiera con un uniforme deportivo, todos como estuvieran en el día. Esto fue de 6 meses y encontró, luego de los 6 meses, que efectivamente lograron bajar el peso corporal, que era lo que se esperaba en la intervención, pero al mismo tiempo mejoraron sus notas académicas, mejoró su salud mental, había más convivencia entre los escolares, había menos bullying. Luego él patentó este proyecto, ya, y actualmente hay cerca de 200 países en el mundo que están sumados a la Milla Diaria. Cualquiera se puede inscribir, cualquier colegio, cualquier profesor que mande un correo con el respaldo de este colegio y queda inscrito en la página de la Milla como que es un colegio activo, que está sumado a la Milla.
Chile hay 4 colegios, acá en Colombia que también hay muy poquitos, pero son cosas que finalmente te entregan un sello y le dice a los apoderados, le dice al director, oye, el colegio es activo. O sea, iniciamos la jornada con una activación, vamos por más, ahora vamos con los talleres extraprogramáticos, mejoremos el recreo, vamos con la conservación física, y esto es el paso inicial. Y que requiere 0 recursos para el director, para el profesor, porque solamente mandar un correo y tener una motivación y ganas de poder ser más físicamente activo, ¿vale? El foco de esto es que es social, y no es competitivo, no es quien corre más, quien gana, sino que es totalmente social. Y lo más importante es que dura 15 minutos más o menos, que es un tiempo mínimo al inicio de la jornada escolar. Y también que lo más importante es que los niños y la percepción de los profesores que llegan post clase, post milla en este caso, es que los niños se portan mejor, llegan más concentrados, llegan más atentos, y las clases son mucho más dinámicas post intervención de la milla. Así que es algo que se podría hacer y replicar en cualquier parte del mundo. Este es un estudio que se hizo también con escolares que estaban añadidos, sumados a la milla diaria. Fueron una intervención de 5 semanas, donde el foco era ver si habían cambios en cognición, condición física y también en la composición corporal de los escolares, ¿vale? Este estudio encontró que hubo mejoras en el control inhibitorio de los escolares, por ejemplo, hubo un aumento en la condición física, no hubo cambios a lo mejor en la parte cognitiva, que puede ser sumado también a que el tiempo de intervención solamente fueron 5 semanas, que fue bastante poquito. Y tampoco hubo cambios en la composición corporal, que era lo esperado, porque el tiempo era muy poco de intervención. Pero sí hubo cambios importantes por ejemplo, en el control inhibitorio y también en la condición física, que son 2 variables importantes que hay que tomar en cuenta. En Chile vimos, bueno, si hay estudios que muestran a nivel mundial que la milla diaria sirve y tiene beneficio, veamos qué es lo que pasa en Chile. En Chile, otro contexto, otra cultura, otro ambiente social distinto al que está en Reino Unido. Y este fue un estudio que se hizo con estudiantes que estaban en el último año en tesis, y hicimos 37 sesiones de la milla diaria en un colegio sumamente vulnerable en Chile, con 0 recursos, con un patio principal para que los chicos se pudieran mover y hacer clases. Y quisimos ver qué es lo que pasaba con la intervención de milla diaria en la condición física de los escolares, ¿vale? Y se midió con intermedio de la batería alfa, que es una batería, no sé si la conocen, pero es una batería que se usa mucho en Europa, en Sudamérica, donde se hizo una revisión exhaustiva de todos los test que miden actualmente condición física, ¿ya? Y dijeron, bueno, ¿cuáles son los test que son más confiables? ¿Cuáles son los test que el TRT da resultados similares? ¿Cuáles son los test que el costo para poder aplicarlo sea bajo? Y revisaron muchos artículos a nivel mundial y quedaron con 4, que en este caso es el salto horizontal a pie junto, la dinamometría manual por Hangre, el test de 20 metros, que en Chile es conocido como el test naveta, acá no sé cómo se le llama, al test de 20 metros ida y vuelta, que uno aumenta cada 1 minuto la intensidad, 0.5, y también se hizo un test de agilidad 4x10, que son los tests actualmente más utilizados en el mundo para medir condición física en escolares. ¿Ya? Y acá hicimos estas mediciones y encontramos que efectivamente hubo una diferencia importante en la condición física de los escolares, principalmente en variables vinculadas a capacidad cardiorrespiratoria y también al salto. Ya fueron las 2 variables que encontramos diferencia importante con la intervención, ¿vale? En variables como agilidad, velocidad, no hubieron diferencias significativas, ni tampoco en variables vinculadas a... Perdón. Agilidad, perdón, no hubieron variables significativamente importantes, y sí en el salto, como dije, y también en el test de 20 metros, que fueron variables que fueron modificadas con esta intervención. Miren este video de un alumno que nos da su experiencia. Yo mando.
pareció la milla día? Me pareció muy bien porque físicamente nos mejora nuestro cuerpo y sus actividades fueron muy divertidas. Finalmente uno busca cambios, ¿cierto? En condición física, en variables mucho más sólidas, se puede decir, pero hay otras variables que son muy importantes, como la percepción del estudiante, el bienestar, y encontramos muchas variables que nos fueron mostradas en este estudio, que son muy importantes, como lo es la percepción del estudiante, el bienestar, la satisfacción, y todos estaban motivados con esta milla, con la intervención, y también los mismos profesores, al recibir a los estudiantes, notaban un cambio, como les comenté anteriormente, de bienestar, de concentración, de optimismo dentro de la clase. Y quizá eso es lo que uno busca, más que mejorar el cambio en el peso corporal, más que mejorar la condición física. Hay otras variables que son clave dentro de la convivencia escolar, dentro del aula, que hay que buscar también ir mejorando. Otro punto importante es cómo se mueven los chicos, y les comenté hace un rato que el tiempo efectivo dentro de la clase era muy poco, ¿cierto? Era muy bajo el tiempo que se mueven los chicos, y hay intervenciones ya que están viendo modificar eso y incluyen ejercicios de alta intensidad dentro de la clase de educación física, ¿ya? Y eso también es muy viable de poder hacer, donde se ocupan 10-15 minutos al inicio de la clase para que los chicos tengan más actividad física moderada y vigorosa, y luego continúan con su plan regular, ¿cierto? Ya sea de deporte, ya sea de lo que corresponde al contenido propio de la asignatura, pero el iniciar con 15 minutos tiene múltiples beneficios, y los estudios muestran que hay mejora en la condición física, mejora en variables cognitivas, mejora en la composición corporal, con el solo hecho de iniciar la jornada o la clase, en este caso de educación física, con una actividad HIIT, ¿ya? Que puede ser en pareja, puede ser individual, puede ser con materiales, con balones, con cuerdas, y es sumamente viable poder llevarlo a cabo. Otro aspecto importante que le quería comentar es el recreo, ¿ya? Y vimos que los chicos actualmente tienen un comportamiento muy inactivo dentro de los recreos, y también hay muchos estudios que van hacia cambiar este comportamiento, y está el concepto de recreo activo, donde ponen música, pintan el piso, disponen materiales para que los chicos se puedan mover. Y estas intervenciones han mostrado, este es un estudio hecho en Chile, de un colega de Valparaíso, que encontró que intervenciones con recreo activo de 12 semanas encontró un cambio importante en la actividad física, en los niveles de actividad física moderada y vigorosa, en la mejora en la capacidad cardiorrespiratoria, y también importante una reducción del perímetro cintura, ¿ya? Y esto es importante porque la cintura es un marcador que se asocia mucho a riesgo cardiometabólico y por consiguiente riesgo de tener hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, entre otras variables de riesgo. Este otro estudio también que hicimos, que fue publicado este año, ya vimos lo mismo. Vamos a ver, bueno, ya hay estudios que muestran cambios en la condición física, en el perímetro de cintura, pero veamos qué es lo que pasa en la convivencia escolar, que también es una variable muy importante. Y también fue una intervención de 12 semanas, ¿vale? Y encontramos que una intervención con recreo activo mejora la convivencia escolar de los estudiantes posterior a la clase. Y eso también es clave. Con intervenir un recreo, que son 15 minutos al día, con materiales, con una estructura mucho más dinámica, hay cambios también en convivencia, y eso ayuda a que haya menos bullying, haya menos violencia, y es fundamental también para poder tener una convivencia escolar mucho más saludable. Este estudio fue publicado este año, que fue una revisión sistemática publicada en Frontier, donde mostramos los beneficios de los Active Brain, ya que esto es fuera del recreo, fuera de la clase de educación física, y acá buscamos ver todas las intervenciones que rompen el tiempo sedentario en asignaturas como matemática, lenguaje, donde los chicos pasan sentados mucho tiempo, ¿ya? Y cada una hora se paraban, bailaban, jugaban, se movían, y acá encontramos que de los 22 artículos incluidos, muchos artículos encontraron beneficios importantes, significativos, en aspectos cognitivos vinculados solamente al romper el tiempo sedentario, ¿vale? A ser mucho más activo y hacer estos breaks dentro de la jornada escolar. Fuimos más allá y dijimos, bueno, hay una revisión sistemática publicada, pero veamos qué es lo que pasa con un estudio de intervención con datos chilenos. Y este estudio está publicado, creo que fue publicado el lunes, ya está en su etapa lista final, y vimos
¿Qué es lo que pasa con estos active brain? Finalmente, estos rompimientos del tiempo sedentario con variables vinculadas de atención, en este caso, y comportamiento de los escolares. Y también encontramos que los active brain puede ser una estrategia importante para mejorar el comportamiento de los escolares dentro del aula, ¿ya? Y como consecuencia, si el escolar se porta mejor, está más atento, y a largo plazo uno puede buscar un cambio, a lo mejor en el rendimiento cognitivo, académico, por este comportamiento que es mucho más concentrado, hay mucho más atención y puede estar mucho más dispuesto a captar los contenidos de la asignatura. Y por último, este es un metaanálisis que hizo un colega de Chile que dijo, bueno, en el estudio anterior vimos el efecto agudo, ¿cierto? Que es el efecto instantáneo de estas intervenciones, pero este colega fue más allá y vio el efecto crónico de intervenciones con actividad física dentro del contexto escolar, asociado a variables cognitivas, y él encontró que efectivamente intervenciones con ejercicio dentro del contexto escolar mejoran significativamente variables vinculadas a cognición. En este caso, la memoria del trabajo y variables centradas a flexibilidad cognitiva. Estos metaanálisis, que es una evidencia muy alta en investigación, donde se recopilan muchos artículos, se van incluyendo en base a ciertos criterios y finalmente se dice, bueno, estos estudios cumplen con ciertos criterios y se usan para hacer pruebas estadísticas y se concluye de forma importante si hay o no un efecto en esta variable, que en este caso es cognición. Bueno, vimos mucha evidencia científica, ¿cierto? Le mostré muchos estudios que se vienen haciendo en el último tiempo, y aún así con esto, en Chile, hace 8 años, hay un proyecto de ley que busca mejorar la condición física de los escolares, con aumento de la hora de educación física, con intervenciones al inicio de la jornada escolar, como la milla diaria, en los recreos, post clase, con la familia, transporte activo, perdón. Y esto lleva 8 años, porque hace 2 semanas atrás fue aprobado el proyecto de ley en Chile y ya desde 2026 se espera que todos los colegios tengan más movimiento en los escolares, sea mucho más activo, se logre intervenir con la milla, los recreos, vayan físicamente activos al colegio, se logre idealmente también cambiar el uniforme escolar. Es complejo, pero ya por lo menos está aprobado, que es un proyecto que tuvo 8 años en el Senado y se espera que el próximo año ya se logre un cambio, a lo mejor no todo al tiro, pero sí quizás en la cantidad de horas o el uso del uniforme o quizás intervenir los recreos. Y eso lo más seguro que va a conllevar un trabajo para profesores, ¿cierto? Para entrenadores que quieran sumar talleres, que quieran aportar para que los chicos sean mucho más activos físicamente. Y esto es una noticia que espero que logre mejorar mucho y con el tiempo mostrar estudios ya antes de intervenciones y post intervenciones en Chile, que yo creo que va a ser un cambio importante al respecto. Como punto importante, es fundamental que el colegio, en cierta forma, tenga esta iniciativa de tener cambios y de modificar su comportamiento. Es fundamental que el director, como muestra en el estudio de la milla diaria, logre todos comportamientos activos e instaure intervenciones de buena calidad para que los chicos sean mucho más activos. Otro punto importante es la familia. La familia juega un rol clave porque si bien el profesor es activo, motiva, si la familia no lo hace, es muy complejo. De hecho, hay muchos casos que el niño es activo porque el padre o la madre son activos. Hacen deporte, ¿cierto? Andan en bicicleta y el niño lo hace. Sin embargo, hay ejemplos que el padre no es activo, no hace deporte, es sedentario, pero motiva al hijo, lo lleva a la escuela de deporte, le compra la bicicleta, lo saca al parque y también es positivo. Es un ejemplo que es muy bueno también. Pero también hay casos que el padre le carga el deporte, es inactivo, pero también le traspasa esas conductas al niño, con el teléfono, todo el día viendo tele, y ese es el ejemplo que hay que intentar modificar. Y si el padre no le gusta o la madre hacer deporte, al menos motívalo, que ande en bicicleta, compre un skate para que al menos el chico logre tener una vida mucho más activa. El colegio es clave, en este caso, para lograr cambios y lamentablemente en muchos países es de lunes a viernes, siendo que el colegio debe ser de lunes a domingo y el fin de semana quizás ocupar los espacios.
libres. Hay colegios que he visto en Brasil que lo hacen día sábado, domingo, actividades deportivas en el colegio. Padres, apoderados, profesores, son extremadamente activos, andan en bicicleta, caminan, hacen deporte. Eso quizás sería ideal, no siempre, pero quizás una vez al mes, 2 veces al mes, quizás lograr que el colegio se abra y que hagamos actividades que sean recreativas dentro del colegio. Y por último, debe ser algo interdisciplinario, porque es muy difícil que solamente el profesor logre cambiar, es imposible con 1 hora a la semana. Ahí juega un rol el director, los padres, la familia, el entorno, el Estado, para lograr cambios importantes y que logremos que los chicos sean mucho más activos físicamente. Y por último, con lo que le mostré, con los estudios, yo creo que el concepto de escuela activa lo vamos a eliminar y desde hoy se va a llamar escuela en forma, que es lo que realmente uno busca, que sean escuelas en buena forma física, donde la evidencia científica es ilimitada, donde muestran cómo la condición física, la fuerza muscular, la capacidad cardiorrespiratoria se vincula a una reducción de mortalidad por todas las causas y beneficio en salud mental, metabólica, cognición, rendimiento académico. Así que busquemos escuelas mucho más en forma. Ojo, que no es rendimiento, no es que sean deportistas de alto rendimiento, pero sí que tengan una condición física que sea saludable para que cuando sean adultos puedan vivir mejor. Muchas gracias. Buen día para todos y todas. A continuación vamos a pasar con las preguntas que van a ser de 15 minutos, pero primero que nada agradecerle al profesor Olivares por su presentación, por darnos a conocer los resultados de sus estudios y principalmente por ampliarnos ese panorama de poder ampliar esos aprendizajes y esas enseñanzas que nos genera la actividad física, el deporte y la educación en general. Recuerden, si tienen las preguntas, ser lo más concisos posibles, y si en estos 15 minutos no se aclaran todas, que muy posible va a ser así, recuerden que con el profe Olivares pueden hablar en un momento que tengan ahí para poder aclarar esas dudas. Muchas gracias. Ya les pasan el micrófono, levanten la mano y pues ahí les aclaran la duda. Gracias. Buenas. Yo tengo una pregunta y es, digamos, ¿cómo el sistema estudiantil, que actualmente es tan rápido, puede afectar en este movimiento? Porque pues, si uno se pone a ver tanto escuela como universidad, tanto colegio como universidad, los profesores hoy en día tienen que enseñar 4 y 5 temas en 1 hora. Entonces es muy complicado para un profesor decir, listo, yo tengo que enseñar 5 temas en 1 hora, pero voy a sacar 10 minutos de esa hora para que jueguen. Entonces, ¿cómo podría influir esto? ¿Cómo se podría cambiar? Gracias. Buena pregunta. Y la realidad que pasa a nivel mundial, donde hay un programa, ¿cierto? Hay contenidos que hay que ir pasando, se nos piden también evaluar, porque tiene asignatura, tiene contenido, y dentro de esos contenidos hay que tener notas al respecto, ¿cierto? Y muchas veces se dificulta quizás poder hacer intervenciones, pero yo realizo una contrapregunta. ¿Será tan difícil usar 10 minutos? A lo mejor que las instrucciones sean más cortas, que el tiempo que se traslada del gimnasio a la sala sea menor, que la lista se pase más rápido. ¿Será muy difícil 10, 12 minutos del inicio de la jornada escolar hacer intervenciones como por ejemplo HIIT o trabajo de fuerza colaborativo en pareja? Yo creo que no, ¿cierto? O sea, son 10 minutitos que se podrían ocupar dentro de la clase para poder hacer este tipo de intervenciones dentro de la misma clase de educación física. ¿Vale? Ahora, si eso no se puede hacer, si el tiempo es muy limitado, otra estrategia, como comenté anteriormente, los mismos recreos, el inicio de la jornada escolar, intervenciones en las distintas asignaturas, pueden ser también una forma de ir sumando movimiento para posteriormente tener un efecto crónico que tenga beneficio importante en la salud. Pero, insisto, muchos colegios están aplicando intervenciones al inicio de la jornada escolar y no intervienen los contenidos de la asignatura, que son 10, 12 minutos. Y lo hacen, esto estudié en España, en Chile, en Brasil, y los profesores lo
decíamos era amistosa, ¿vale? Y la idea es que sea lúdico, que no sea anda a correr y de vuelta, sino que con balones, saltando en pareja, que lo pase bien, que juegue, para que lo vuelva a repetir. Porque si lo ponemos a correr, anda a hacer 20 metros todos los días corriendo, no lo va a hacer. A lo mejor una vez sí, pero después no, profe, no quiero más. Pero si lo hacemos jugar, pasarlo bien, la idea es que se logre una adherencia y que se mantenga en el tiempo. Hola Alejandro, bueno, yo tengo una pregunta más allá de basada en la cognición. Entonces, como bien se sabe, escribir a mano pues influye positivamente a fortalecer la memoria, ayuda también a la retención y la comprensión de los temas, y pues eso ayuda a retener la información, ya que se hace como una mayor activación del cerebro y pues a la conexión sensoromotora, ¿no? Entonces, mi pregunta es, nosotros como futuros docentes pues nos vemos exentos a ese cambio drástico de la escritura debido a las nuevas fomentaciones de tecnologías, de metodologías tecnológicas. Entonces me gustaría saber cómo podríamos reforzar esta actividad o seguirla fomentando para que pues no se pierda, cómo se va a tender a perderse, y seguirla fomentando en los niños, en los infantes, para que no se pueda perder eso y fomentar la caligrafía, la cognición. También una muy buena pregunta, muchas gracias. Y justamente ayer con el profesor Borges estuvimos hablando al respecto de esto y siento que hay dos cosas. Vamos avanzando muy rápido en tecnología, que está bien, o sea, se avanza, ¿cierto? Se obtiene beneficio, el uso de la IA, que un tiempo como había un miedo a ocuparla, que era mala, ya se sabe que se puede ocupar, pero hay que tener cautela, ¿cierto? Hay que ser riguroso, uno finalmente el que toma eso lo revisa, en este caso, y ve que sea correcto, porque muchas veces la IA te trae información que es falsa, y si yo tomo eso y lo pego sin revisarlo, lo más probable es que tenga muchos errores, pero actualmente se está usando la IA en todos los procesos, ¿ya? Procesos de diseño, procesos académicos, en todo ámbito, y es bueno, ¿vale? Es bueno si se usa con seriedad, con responsabilidad. Ahora bien, con relación a tu pregunta, es muy importante porque de hecho hay países como Estados Unidos que están volviendo a escribir con papel, por ejemplo, a mano, donde se sabe que efectivamente hay un desarrollo cognitivo, y más que un desarrollo cognitivo, hay una demanda cognitiva mayor que al escribir en el computador. Ya muestran los estudios de eso. Que yo al tomar un lápiz, aparte hay una coordinación, ¿cierto? Un juego manual, hay un movimiento, ¿ya? Y hay una demanda cognitiva que es mayor, ¿ya? Y se está buscando en muchos países, de Europa principalmente, volver a eso, ¿ya? Yo lo recomiendo también. De hecho, muchas veces nos pasa, y personalmente me incluyo, cuando uno no escribe por un tiempo, y después tú tomas un lápiz y te cuesta escribir. Uno pasa, ¿cierto? De repente uno ocupa solamente el computador, está teclando, todo bien, escribe muy rápido, pero después uno toma un lápiz para hacer una nota, escribir, y uno siente que cuesta. Así que yo creo que hay que volver a eso, hay que intentar en los colegios también que se logre escribir. Ahora, lo importante es que en la etapa infantil, al menos los chicos sí ocupan mucho lápiz, se usa mucho, ¿vale? Es más en universitario, es más en adulto, donde hay una transición, y se deja un poco el lápiz de lado, pero en etapas iniciales, en los niños, en los colegios, ocupan el lápiz, y quizás en ello también hay que reforzar y tener estrategias para cuando pasen a la universidad, quizás también sigan escribiendo y que no pierdan esa costumbre de lograr hacerlo en el tiempo. Aquí, profe. Muy buenos días y muchas gracias por esos aprendizajes. Mi pregunta ahorita en lo siguiente, y es si en estos estudios que se han realizado se han tenido en cuenta, por ejemplo, los determinantes sociales en salud, para que los niños tengan, o no solamente los niños, sino los docentes y demás tengan cohesión a estas actividades, y que de pronto no se vea como una camisa de fuerza en hacer las actividades, sino que genere conciencia en la importancia que tiene el desarrollo de los estilos, los hábitos saludables en la población escolar. Sí, siempre cuando hacemos intervención en colegio se entrega un informe finalmente a los padres, a los apoderados, donde se le evidencia un resumen de los hallazgos más importantes, donde se especifica en qué puntos se podrían hacer para poder mejorar esta variable. De hecho, en el estudio que mostré ayer, que fue de cognición,
solamente un solo patio que era compartido entre todos los cursos. Y encontramos en muchos casos niños de colegios vulnerables, que eran de escasos recursos, que comían una vez al día, y ese alimento era en el colegio, no era el fin de semana, porque el fin de semana estaban con los abuelos, estaban solos y no comían nada. Y en muchas ocasiones niños de esas condiciones tenían mejor rendimiento cognitivo, ojo que no es académico, es cognitivo, con 8 test de batería que se les mide memoria, atención, flexibilidad cognitiva, donde ellos jugando en un tablet serían midiendo esta variable. Encontramos que tenían mejor cognición que niños que tenían todo el entorno óptimo y eran de escuelas particulares. Lamentablemente, muchas veces ese rendimiento cognitivo no iba de la mano con el rendimiento académico, con la nota. Y en muchos casos nosotros veíamos a los niños avanzar en los test cognitivos a etapas muy superiores, que nos miramos con los colegas que estábamos haciendo las mediciones, y conversábamos con el profesor y le comentábamos: oye, este chico es muy bueno, o sea, es brillante. No, decía, le va muy mal en el colegio, se porta muy mal, pésimo, no, es mal estudiante. Y lo mirábamos nosotros con mi colega y el chico, un genio, porque a nivel cognitivo, avanzaba toda la etapa, pero la parte académica quizá no estaba la motivación, quizá no estaba el apoyo familiar, el entorno que él requiere a lo mejor para ser un buen estudiante. A lo mejor las clases eran aburridas, el chico era muy inteligente y no tomaba en cuenta la clase. Y vimos muchos casos así y informamos al director, a los profesores, pero lamentablemente es muy difícil lograr cambiar el entorno. O sea, ¿cómo cambiamos un chico que vive en una situación que es vulnerable, que es de delincuencia, que es de riesgo? Poder cambiarlo. Y así en muchos casos vivimos muchos niños que estaban en condiciones similares, que lamentablemente estaban con un potencial enorme que no lo estaban sacando a la luz principalmente. Buenos días a todo el auditorio. Mi pregunta va en las poblaciones que se incluyeron en el estudio, colegios, escuelas, ¿entran escuelas dentro de las ciudades y fuera de las ciudades, me refiero a escuelas rurales? Esa es una pregunta. Y otro dato curioso que tenían ahí en las diapositivas era los pasos diarios en los niños y en las niñas cambiaban. Eran 13.000 y 12.000 si no estoy mal. ¿Y por qué ese dato entre niños y niñas en los pasos diarios? Gracias. ¿Por los zancado? Sí, con respecto a los colegios eran bastante heterogéneos unos con otros. De hecho, este estudio fue la Claro, usted con el paso necesito yo. Hay muchas comunas, pero la región es bastante. Y para este estudio se midieron por la zancada. muchos colegios. Si usted tiene mayor estatura, da una zancada más De los larga. cuales solamente 20 aceptaron participar. Y esos 20 eran de Valparaíso, pero también había comunas muy exterior, como Calera, por ejemplo, que sé que aquí también hay una parte que se llama Calera, allá en Chile también, y lugares que son muy vulnerables. Así que era una muestra, como comenté, de colegios que tenían un índice de vulnerabilidad de 0, donde los padres tenían un índice socioeconómico muy alto, y el colegio tenía piscina, tenía hasta cancha de hockey en algunos casos, versus escuelas que tenían un 100% de vulnerabilidad, donde los chicos, como comenté, se alimentaban mal, comían solamente en el colegio, tenían un patio, y vimos ambas realidades. Vimos todo en realidad lo que pasaba en los colegios particulares en realidad, que esa no es la realidad que pasa ni en Chile ni en Sudamérica, versus la gran mayoría de los colegios que eran 50 por curso, colegios con una violencia importante, donde el profesor tenía una sola balón, por ejemplo, para hacer la clase completa. Y eso es la realidad que pasa, yo sé que pasa en Chile, pasa en Colombia, y eso es lo que intentar cambiar. ¿Vale? Sí había habido diferencias entre las escuelas más vulnerables, digamos, y las escuelas que tenían más diferencias en actividad física, tiempo. Sí, encontramos diferencias principalmente debido a que las escuelas particulares tenían muchas actividades extraprogramáticas, principalmente. Tenían muchos talleres. Los chicos tenían clases de las 8 de la mañana, que comienzan, hasta las 2 de la tarde. Y luego de eso eran solamente actividades deportivas, talleres de todo tipo. Si comparamos eso con las escuelas municipales, era otra realidad, donde solamente tenían clases una vez a la semana de educación
eso es un punto que de cierta forma es llamativo ya, porque los estudios muestran que la condición física, en este caso, o la actividad física puede ser un beneficio para mejorar la cognición y el rendimiento académico de los escolares. Hay muchos estudios al respecto que muestran eso. Y si vamos a un punto mucho más crítico, con talleres, con intervenciones en esta escuela vulnerable, quizás se logre equiparar esta brecha de rendimiento académico que tienen las escuelas particulares con las escuelas municipales o rurales. Quizás con deporte, con actividad física, la diferencia, esta brecha, quizás podemos ir hacia arriba y lograr que las escuelas municipales tengan también mejores opciones, mejor rendimiento, y que los chicos cuando salgan del colegio puedan entrar a la universidad y seguir una carrera universitaria, que en muchos casos en esos colegios no lo piensan. En esos colegios no es opción, es cuarto medio y trabajar. Es máximo cuarto medio. Así que quizá esta estrategia puede ser válida con ejercicio, con talleres, con deporte, para que mejoremos la cognición y el rendimiento académico de escolares para proyectarnos en un futuro a la universidad. Buenos días, mi nombre es Alison González, soy de la licenciatura en deporte, Facultad de la Educación Física. Mi pregunta es, ¿cómo se influye y cómo se puede intervenir su investigación con personas con discapacidad en el colegio? Buena pregunta. Bueno, en estos estudios, como se midió actividad física, se midió material vinculado al movimiento, fueron incluidos las personas con discapacidad, te refieres física, ¿no? Física. Sí, quedaron excluidos, pero nos contamos muy pocos casos de niños que tuvieran discapacidad física. Generalmente fueron casos puntuales porque tuvieron algún accidente, alguna adicción, pero de los 1.600 niños que medimos en los 20 colegios, yo creo que 2 o 3 niños fueron excluidos porque tenían alguna discapacidad física. Muy pocos, al menos en este grupo que medimos, tuvimos casos puntuales, pero eran por accidentes que habían tenido, no por niños que tuvieran a lo mejor una situación de años. ¿Vale? Y si la llevamos a la práctica, se puede lograr estrategia en esas personas sin ningún problema, pero claro, si buscamos el movimiento o lograr estrategias que se muevan, vamos a estar limitados, pero sí en la alimentación, sí en el tiempo en pantalla, sí quizás hay otras medidas que pueden incidir en su salud para que sea mucho más saludable. Se podría aplicar, pero con el movimiento, a menos que sea movimiento del tren superior, quizás se podría aplicar sin ningún problema. Pero, repito, vimos muy pocos casos de niños que tuvieran discapacidad, al menos en ese colegio. Eso sí encontramos muchos casos al respecto, con TEA, ¿cómo se llama? Con Asperger también, con síndrome de Down. Y los chicos fueron incluidos en el estudio, participaron de todas las variables, sin ningún problema, pero cuando analizamos los datos para la investigación, los niños fueron excluidos, porque se estaban viendo variables cognitivas principalmente. Pero se entregó el informe, participaron de todas las pruebas, como el resto, sin ningún problema. Pero como digo, para analizar los datos, fueron incluidos, que ahí yo creo que fueron más, yo creo que habrán sido unos 40, 50 estudiantes más o menos de todos los colegios que estaban en un plan que en Chile se llama el PIGE, que es un plan especial de aprendizaje para esos niños en particular. Vamos con la última pregunta, con el maestro Freddy Amazo. Muy buenos días, doctor Jorge. Mi nombre es Freddy Amazo, soy profesor de la facultad. He sido profesor del programa de educación física, de recreación y de la licenciatura en deporte, donde actualmente me desempeño. De acuerdo a las variables que nos ha expuesto, cosa que agradecemos mucho en el día de ayer y hoy, para su grupo de investigación y para usted y para el estudio, doctor Jorge, ¿cómo definen ustedes actividad física y cómo definen salud para poder compaginar todas estas variables que nos has presentado? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Hasta el día de hoy seguimos intentando qué es lo que es salud principalmente, porque
En el sentido de actividad física, para hacer el contexto, se define como cualquier movimiento corporal. Eso es actividad física. Cualquier movimiento corporal que involucre un gasto energético sobre 1.5 MET. Eso es actividad física según la OMS, según distintas entidades que definen. Y ahí entra todo movimiento, actividad doméstica, recreativa, deportiva, ¿vale? Pero la condición en este caso es que sea sobre 1.5 MET. Si es bajo 1.5 MET, ya estamos en una conducta sedentaria. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda. O sea, ahora todos estamos en conducta sedentaria. Yo no, yo estoy aquí. Ustedes están en riesgo actualmente porque están en una conducta sedentaria 1 hora. Así que hay que intentar ahora, cuando yo pare, que se levanten, que muevan los pies, porque el sedentarismo es una cosa que tiene muchos efectos negativos. Hay muchos manuales, de hecho hay un compendio de los MET que ya tiene categorizado todas las actividades, desde cortar el césped, desde salir con el perro a caminar, andar en bicicleta, y eso ya está cuantificado en intensidad. Si en base a eso uno se pone en una regla que se dice que sobre 1.5, actividad física, ¿vale? Y eso se mide con cuestionarios. Hay muchos cuestionarios que también tienen el cálculo de MET por intensidad. Y estos cuestionarios también te preguntan cuánto tiempo al día hizo actividad ligera, cuánto tiempo al día hizo actividad moderada o vigorosa. Y ahí cuantifican la cantidad de minutos al día de actividad moderada y vigorosa. Y lo mismo lo hace los acelerómetros, que es el gold standard para estimar actividad física, y eso te lo hace de forma instantánea. O sea, tú te lo pones por 7 días y luego de eso te entrega un resumen de cuánto tiempo, en minutos y en porcentaje, tú pasas en actividad moderada y vigorosa al día o en tipo sedentario. Con respecto a la salud, yo me sigo preguntando qué es lo que es salud, porque como digo, hay muchas consideraciones. Yo puedo estar bien físicamente, tener una buena forma física, pero quizás mi salud mental no es la mejor. Muchos variables. ¿Es estar saludable? Puede ser que me digan que sí, porque me veo bien, tengo una fuerza importante, pero si estoy con ansiedad, con depresión y estrés, quizás no soy saludable. Así que lograr este equilibrio entre la parte social, la parte de bienestar, la parte física es muy importante. Yo creo que para allá hay que apuntar, pero es complejo lograr el equilibrio entre todos estos componentes que dicen salud, ¿vale? Como por ejemplo, cuando hablamos, que comentamos con los chicos que tuvimos charla el día martes, cuando hablamos del peso corporal, todos dicen el peso corporal ideal. ¿Cuál es? Si mido 1,70, 70 kilos, ¿no? Es como lo más recomendable que se dice, ¿no? 1,70 a 70 kilos. Pero si yo tengo poca masa muscular, estoy con osteopenia, estoy con sarcopenia, ¿eso es el peso ideal? No. Así que también es importante que se dé vuelta a eso, y hay muchas variables que se pueden considerar para tener este concepto de salud que sea óptimo, y digo que la parte de salud mental es fundamental al respecto.